buenas amantes de la historia japonesa, bienvenidos a un nuevo vídeo de historia con Razi Hakase y Mimo Sensei. ¿Qué te pasa, Mimo? ¿Qué te pasa? ¿Qué tal? Espero que os hayáis aprendido bien toda la historia de la era Heian, el periodo Heian, que fue el último que aprendimos el mes pasado, porque hoy vamos a continuar la historia por donde lo dejamos. Si recordáis, en la era Heian era desde el año 800 más o menos hasta el 1200. Empezamos el periodo Kamakura en el año 1200 más o menos hasta el 1333. Suelo dejar fechas exactas, pero es que esta es curiosa, porque es 1333, esta no se olvida con tantos treses. La era Kamakura, o Shogunato Kamakura como lo solemos conocer, fue el primer shogunato de la historia. Como ya sabéis, surgieron los samuráis ahí de la nada para restablecer un poco la economía japonesa. Eso hizo que consiguiesen muchísimo poder y Minamoto Yoritomo, que fue el que ganó la guerra Genpei que comentamos con los clanes Taira Fujiwara. Los Fujiwara ya no hacían mucho realmente, esos ya estaban en las últimas, sobre todo fueron los Taira y los Minamoto los que lucharon, ganaron los Minamoto y después de esa victoria, digamos que oficialmente los Minamoto se hicieron ya con el control, podemos decir, de todo y digamos que Minamoto Yoritomo se decidió crear un nuevo título, ¿vale? El título de Shogun. Hasta entonces existía algo parecido al Shogun, que era como eso, el general para derrotar a los bárbaros y demás, pero Minamoto decidió crear ya el título como tal oficial de Shogun, que sería el que nosotros solemos traducir como, bueno, general o como el líder de los samuráis, ¿vale? El jefe de los jefes. Oficialmente en japonés, Shogun se traduciría como comandante del ejército, ¿vale? Con el comienzo del Shogunato Kamakura, digamos que empezó la era feudal, o incluso se le puede llamar la era medieval japonesa, ¿vale? No está tan bien correcto del todo llamarlo así, porque eso viene de Occidente, ¿no? De Europa sobre todo. Entonces aquí no existió una época medieval como tal, pero bueno, para que os hagáis una idea, más o menos sería el equivalente a la era medieval, ¿vale? La era samurái, la era donde empezaron sobre todo, ya donde mandaban los guerreros, con espadas duras, grandes y poderosas. Mientras que el emperador ahí seguía, ¿vale? No es que hubo un golpe de estado, no fueron ahí a matar al emperador, él ya no existe, ahora mandamos el shogun, no. Digamos que el emperador seguía en su sitio, es más, el título de shogun lo tenía que dar el emperador, o sea, los Minamoto cuando ganaron la guerra fueron con el emperador y dijeron, queremos el título de shogun. Entonces el emperador, como era un ser divino de los dioses, como se creía en esa época, les dijo, vale, pues te concedo el título de shogun. Y se trasladaron a Kamakura, ¿vale? Kioto se quedó en su sitio, el Palacio Imperial y el Emperador se quedó allí, en Kioto, y el Shogunato Kamakura, como su propio nombre indica, se fueron a la ciudad de Kamakura, que era donde mandaban los Minamoto y donde estaba su cuartel general, podemos decir. Kamakura era una ciudad perfecta porque estaba rodeada de montañas y tenía al otro lado el mar, o sea que era prácticamente impenetrable. Y como curiosidad os diré que de los tres shogunatos de la historia de Japón, el Kamakura, el shogunato Ashikawa y el shogunato Tokugawa, este fue el único que tiene el nombre no del fundador del shogunato, sino de la ciudad, ¿vale? Lo normal es que se hubiese llamado el shogunato Minamoto, pero no, se llamó shogunato Kamakura. ¿Por qué? Nadie lo sabe, pero así es. Se dice que uno de los motivos por la que los Minamoto, el shogunato Kamakura, se trasladase a Kamakura en vez de quedarse por Kioto, como por ejemplo sus rivales, los Taira, antes de perder, ellos eran más de estar ahí por el Palacio Imperial con el emperador y demás, mientras que los Minamoto siempre habían estado más alejados y decidieron eso, hacer el shogunato y mandar todo bastante lejos. El por qué, aparte de para aprovechar todos los beneficios que había en la zona de Kanto, la agricultura y demás, también era porque no querían, digamos, estar cerca del emperador, porque querían, digamos, ser autónomos y no influenciarse por la influencia del emperador, influenciarse por la influencia, sí, he dicho doble influencia. Porque decían que los Taira se habían vuelto más pacíficos, más blandengues, precisamente por estar cerca del emperador.
y no eran tan guerreros fuertes y poderosos como los Minamoto. Puede que fuese verdad porque realmente los Taira perdieron, o sea que quizá tenía sentido. Una de las cosas que hace famosa, digamos, el shogunato Kamakura, sobre todo para los occidentales, es que muchas de las cosas así más famosas que podemos conocer de cuando hablamos del pasado de Japón, de la historia pasada japonesa, muchas de las cosas surgieron ahí en el shogunato Kamakura. Ya hemos hablado, por supuesto, del shogun, por ejemplo, también de los samuráis, por supuesto, shogun, samuráis, la ceremonia del té, la famosa ceremonia del té data de la era Kamakura, fue cuando empezó a surgir el budismo zen, ¿vale? El budismo zen, todos conocimos el zen, ¿no? Pues resulta que es de la era Kamakura también. Y por ejemplo, algo tan famoso como el seppuku, el harakiri que tanto hacen los samuráis por su honor, también se originó, empezó a surgir en el shogunato Kamakura. Es cuando todos empezaron a rajarse las tripas si no hacían bien su trabajo. Nosotros estamos todo el rato llamándolos shogunato, ¿vale? En español podemos decir que la palabra se llama shogunato. En japonés hay otra palabra para referirse a los shogunatos que quizá os suenen, que se dice bakufu. Bakufu es como se le llamaba al shogunato en japonés. O sea, el Bakufu Kamakura, el Bakufu Ashikawa, el Bakufu Tokugawa. Supuestamente, en el plano teórico, el shogun era como un asesor, podemos decir, del emperador. O sea, que no es que el shogun fuese el jefe supremo. Joder, si se me sube los dos a la misma lado de las gafas, vamos mal. El shogun se supone que ayudaba, podemos decir que era como un soldado más del emperador. A nivel teórico, ya digo, realmente a nivel práctico el shogun era 100% autónomo e independiente y se desligó prácticamente totalmente del emperador y del palacio imperial, como se estaba comentando. Entonces iban a su bola, o sea, no tenían que pedir permiso ya al emperador para nada. Si querían conquistar otra ciudad, si querían hacer lo que quisieran, eran independientes. Gracias al shogunato Kamakura y sus nuevos formatos de época feudal, como decía, ya de ir recaudando los impuestos y demás, digamos que el poder económico de Japón aumentó bastante. O sea que ya sabéis que estábamos diciendo que estaban en las últimas y estábamos casi en la pobreza, pero gracias a este nuevo sistema, pues la verdad, joder, hoy Mimo Sensei está un poco raro aquí todo el rato encima de mi gafa. Pues eso, que gracias a esto Japón se recuperó, al menos económicamente, pero no se recuperó de las miles de guerras que estaban por venir, porque precisamente por culpa de todo esto que os estoy comentando, al final, aunque el emperador estaba ahí a su bola, empezó a no gustarle demasiado al siguiente emperador. Hay un montón de emperadores con nombres larguísimos y no os voy a rayar con todo eso, pero uno de esos emperadores no le moló mucho que estuviese el shogun por ahí mandando a su bola, entonces sí que empezó a... intentó como a cargárselos, y eso por supuesto al shogun, que ya eran muy poderosos, no les moló, y al final terminaron luchando también un poco contra el emperador. Desterraron incluso a uno de esos emperadores he dicho, emperadores, casi al final ya del shogunato Kamakura. Y bueno, eso os lo cuento al final. Primero os quiero contar una cosa muy importante, que aunque el shogunato Kamakura empezó con los Minamoto, cuando este primero murió, resulta que no tenía herederos, porque como en esa época muchos japoneses estaban totalmente obsesionados con que cuando se muriesen, o no, antes de morir, estaban obsesionados que mientras mandasen todos iban a intentar matarles para conseguir su puesto, se cargó a toda la familia prácticamente. El Minamoto se mató a su hermano e intentó que no tuviese rivales. ¿Qué hizo? Que cuando se murió no tenía nadie. Entonces, es que no piensan mucho estos nipones, piensan que son eternos o algo. Al final continuaron mandando la familia de los Hoyo. La mujer del actual shogun Minamoto era una Hoyo, que era otra familia muy importante de la historia japonesa de la era del shogunato Kamakura, que habían ayudado además mucho a la familia Minamoto. Lo que más me gusta de los Hoyo es que su blasón, seguro que os suena bastante, mirad su blasón. Este es el blasón oficial de los Hoyo, y si vais a Kamakura, que hay un montón de templos, todos con este blasón, pues los más frikis soléis flipar bastante, porque efectivamente es la maldita trifuerza.
Efectivamente, la Trifuerza que conocemos en el Zelda es una copia del blasón de los Hoyo, de la familia Hoyo y de muchos templos que hay por Japón con esto. Y la verdad es que mola bastante. Si eres un poco friki y llegas a Japón sin saberlo y te encuentras un templo milenario de hace 1000 años con todos los símbolos de la Trifuerza, dices, me cago en todo, estoy en un videojuego. No, no estás en un videojuego, estás en la historia de Japón. El budismo. Os dije que en la era Heian el budismo empezó a florecer muchísimo y a expandirse por todo Japón. Más aún, en el shogunato Kamakura, el budismo, sobre todo las sectas, o sea, había un budismo único y empezaron a aparecer muchas sectas diferentes, algunas más para adecuarse más a cómo eran los japoneses, otros un poco diferentes. Sobre todo, surgieron dos sectas bastante famosas. Una era la llamada de la Tierra Pura y otra es del Zen. El budismo de la Tierra Pura, digamos que ya decía que no hacía falta tener tanto monjes y estar haciendo siempre ceremonias, sino que era más libre, o sea que no había que ir al templo, sino que era más de uno mismo. Eso gustó a muchos japoneses y tenemos un gran ejemplo, por ejemplo, de este estilo de budismo, que es el Gran Buda de Kamakura, el famoso Gran Buda gigantesco del año 1200, súper chulo, es de esta rama del budismo, mientras que la otra rama, que es la más famosa también, es el Zen. Como os decía, el Zen surgió de esta época y empezaron a surgir muchos templos budistas Zen. En Kamakura hay varios de ellos, me hago mucho de esta excursión, entonces me lo sé de memoria. Tenemos el Engakuji y el Kenchoji, esos dos son muy chulos, tienen un montón de logos de los Hoyo, de Zelda, y tienen una buena historia. Creo que me podría tirar demasiadas horas hablando de esto, entonces vamos a ir ya a la caída del shogunato Kamakura, que es como un capítulo de Juego de Tronos totalmente. Resulta que os había contado ya que un emperador no les caía muy bien al shogun, lucharon, le desterraron en 1332 más o menos. Un año después, él volvió y hubo un montón de guerras, ¿vale? Por el medio, o sea, que hubo de todo un poco. Desterraron a más de uno, creo. La verdad es que ni yo me sé muy bien todo lo que pasó ahí. Me sé el final. Después de unas cuantas guerras así sueltas por ahí y muchos pegándose, los Hoyo decidieron enviar a alguien que cambiaría lo que quedaba de historia del shogunato Kamakura para siempre. Un giro inesperado de esos que pasan en las películas. Resulta que enviaron a un gran guerrero que era además un descendiente de los antiguos Minamoto, que se llamaba Ashikawa Takauji. Ashikawa, quizá os suena un poco el nombre o el apellido más bien de Ashikawa. Sí, es un pequeño spoiler, pero Ashikawa es como se llama el segundo shogunato de la historia de Japón, o sea que ya sabéis por dónde van los tiros, ¿verdad? Resulta que Ashikawa, cuando llegó ahí a Kioto, decidió que le salía mucho mejor aliarse con el emperador y atacar a los Hoyo para quedarse él con el poder. O sea que al final, lo siento por los Hoyo, pero fueron traicionados y Ashikawa se los cargó con la ayuda del emperador, como digo. O sea que el emperador, digamos que volvió a llevarse bien con el shogun, con el nuevo que estaba por llegar. Ashikawa consiguió el poder, se cargó a los Hoyo y aquí terminó el shogunato Kamakura. Y todo esto, como he dicho, pasó en 1333. Acabamos de terminar la historia del shogunato Kamakura, del periodo Kamakura. Y comienza el siguiente, que la verdad es que fue bastante cortito, el Ashikawa. Ese os lo cuento en el siguiente vídeo. ¡Nos vemos!